queridos amigos, desde Museos del Vaticano. Los invito a revisar algunas instituciones fundamentales del derecho civil chileno. Hola amigos, muy buenos días. Hoy continuamos esta serie de videos que están en relación con los actos jurídicos. Siempre nos preguntamos, y a menudo se pregunta en los exámenes de cátedra, es de qué está constituido el acto jurídico, cuáles son los elementos, cuál es la anatomía del acto jurídico, lo cual es un desafío para cada uno de ustedes en el sentido de poder determinar de manera rápida cuáles son estos elementos. Pues bien, en este video vamos a repasar esos elementos y vamos a tratar de que quede más o menos como claro cuáles son los elementos fundamentales, ¿ya? Los elementos constitutivos del acto jurídico es un tema que tiene como base lo dispuesto en el 1444, si uno quisiera ligarlo al Código Civil. Y se distinguen tres elementos que pueden concurrir en los actos jurídicos, que son, por ejemplo, los elementos o cosas que son esenciales, ¿ya? O elementos o cosas de la naturaleza, o elementos o cosas, como decíamos, que tienen ese carácter de accidentales. Los elementos o cosas que son esenciales son aquellos sin los cuales el acto jurídico no produce efecto alguno o degenera en otro diferente, ¿ya? En otras palabras, de faltar no nace el acto jurídico o muda diferente al inicialmente propuesto, ¿ya? Distinguimos dos tipos de elementos esenciales. Aquí les sirve a ustedes Bodanois, que más o menos como que lo explica claro. Los requisitos de existencia, salvo los que respecta a la solemnidad que se exigen en determinados actos jurídicos y los de validez de todo acto jurídico, ¿ya? Hay elementos de la esencia especiales o particulares de determinados actos jurídicos. Son aquellos que permiten singularizar un determinado acto jurídico, atendiendo a su naturaleza o estructura. Así, por ejemplo, en el contrato de compra-venta, la cosa, el precio, este último debe pactarse en una suma de dinero. Si se pacta que el precio se pagará parte, una suma en dinero, ¿ya? Y estas últimas valen más que el dinero, el contrato será de permuta y no de compraventa. En el contrato de comodato, ya por ejemplo, la gratuidad es clave. Si hay precio, estaremos en un contrato de arrendamiento. En el contrato de sociedad, ¿qué cosa? El ánimo societatis o el ánimo societario, cosa que van a ver en derecho comercial, la obligación de aporte, la participación en utilidades, en su fruto, ¿qué cosa? El plazo. En el contrato de transacción, la existencia de un derecho dudoso o discutido y las concesiones recíprocas de las partes. Entre los elementos o cosas de la naturaleza son aquellos que, no siendo esenciales en un acto jurídico, se entienden pertenecerle sin necesidad de cláusula especial, están señalados en la ley. En otras palabras, si las partes desean excluir estos elementos, deben pactarlo en forma expresa, ¿ya? Ejemplo, ¿cuáles? El saneamiento de evicción o de los vicios redditorios en la compraventa, la facultad de delegación en el mandato, en el mismo contrato, la remuneración u honorario a que tiene el derecho el mandatario, la condición resolutoria tácita en los contratos bilaterales, ¿ya? Ahora, los elementos de la naturaleza se miran al estatuto normal del acto jurídico, vale decir, a los derechos y obligaciones como tipo, ¿ya? A diferencia de los elementos esenciales que son de orden público, ¿ya? Los elementos de la naturaleza que son de orden privado y pueden ser modificados o excluidos por las partes en una determinada relación jurídica, por ejemplo. Hay elementos o cosas que son esenciales. Hay elementos accidentales. Y estos son aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen al acto jurídico, como decimos, pero que pueden agregarse en virtud de una cláusula especial
que así lo estipule. Por ejemplo, en las modalidades como el plazo, la condición o el modo, en realidad los únicos elementos verdaderamente constitutivos del acto jurídico son los esenciales. Los de la naturaleza no forman parte de la estructura básica del acto jurídico, sino que dicen en relación con sus efectos. Por parte, los elementos accidentales no son requisitos del acto jurídico, sino de su eficacia, ¿ya? Dado que a ellos puede subordinarse de la producción de determinados efectos del acto jurídico, ¿ya? Por eso es importante que tomemos en consideración estos aspectos y lo tengamos presente, ¿ya? Por ejemplo, como decíamos, los elementos que son claves que hay que tener presentes son que están en el 1444, estoy tratando de resumir esto, son los elementos que son esenciales, los elementos que son de la naturaleza, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos accidentales? Los elementos o cosas que son esenciales son aquellos, por ejemplo, sin los cuales el acto jurídico no produce efecto o degenera en algo distinto, algo diferente, ¿ya? En otras palabras, de faltar no nace el acto jurídico o muda a otro, ¿ya? ¿Y cuáles son digamos, los dos tipos de elementos esenciales, por ejemplo? El de existencia, ¿cierto? Y el de validez de todo acto. Existencia y validez. Ahora, los elementos de la esencia especial o particular de un determinado acto son aquellos que permiten singularizar un determinado acto, atendida a su naturaleza, a su estructura. Por ejemplo, el contrato de compraventa, citábamos, el caso de la cosa, el precio, ¿ya? En la cual debe pactarse una suma de dinero, ¿ya? Si se pacta el precio, se pagará una parte en dinero, ¿ya? Y una parte en especies, ¿ya? Eso es bien importante. Y estas últimas valen más que el dinero. El contrato de permuta, por ejemplo, decíamos que, y no de compraventa, ¿ya? Otro ejemplo, en el contrato de comodato, otra característica de eso es la gratuidad, ¿ya? Entonces hay una serie de, como digo, de ejemplos que les di que ustedes pueden graficar. Vamos a tratar de presentarles también nuevamente, como ya lo tengo en otros videos, todos estos esquemas, ¿ya? Pero esto ya lo hicimos años atrás en otros videos, pero podemos agregarlo. Espero que les guste este video y tengan buen día.